¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Cadena Nacional. El día de hoy quiero que conversemos respecto a este libro, Cómo defraudar impunemente y a plena vista 27.000 millones de dólares. La familia Edwards y el mito de la pérdida de la fabulosa herencia, de Federico Santamaría. Un tema muy interesante que, bueno, está desarrollado entonces en este libro y por lo mismo vamos a estar conversando junto a la agente literario de este libro. Está junto a nosotros Patricio Albornoz. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cadena Nacional. Hola, buenas noches, mucho gusto. Encantado de poder contribuir a que se conozca una verdad tan fuerte. Sí, pues es una situación que yo en lo personal desconocía hasta que pudimos revisar algunos pasajes de este libro. Hacer una aclaración, nosotros te presentamos como agente literario de este libro porque su autor es Boris Rothman, recientemente fallecido. Recién el domingo falleció a la edad de 96 años, sabiendo que había cumplido su último anhelo, pero no alcanzó a tomarlo. ¿Era este libro precisamente? No alcanzó a tomarlo, llegó hoy día a su casa. Recién. Mira. Yo trabajé un par de años con él. ¿Ya? Y siempre nos dijo, estamos contra el tiempo, yo no sé cuánto voy a durar. Y estábamos ahí buscando, y en un momento me dijo, ya, eres mi agente literario, lánzate a buscar, tenemos que encontrar a alguien que nos haga el libro. Y ahí entonces nace esta travesía. ¿Cuánto tiempo de investigación requirió? Mira, el libro se empezó a investigar, o sea, el tema se empezó a investigar en serio el 2017. Perfecto. Y la investigación es bastante profunda, es amplia, es científica, porque él fue un científico muy importante en los Estados Unidos. ¿Ya? Y su método fue ese. Porque el tema, que es un tema que puede ser muy controvertido, es un tema que exige de una verdad sólida. Claro, pues. Tiene que haber un rigor ahí en la investigación. Muy fuerte. Y de hecho, como anécdota, en los primeros tiempos de trabajo en conjunto, él me exigió mucho en términos de la rigurosidad. Claro. Bueno, tú mismo fuiste académico de la Universidad la Universidad Técnica Federico Santamaría. Lo mismo también que Boris Rothman, el autor de este libro. Exacto, ambos somos compartieron... colegas, exalumnos. Ah, exalumnos además. Claro, él es ingeniero civil químico del año 1948. ¿Ya? Y yo soy ingeniero civil eléctrico, que egresé el año 1972 y me titulé el 77. Mira. Nunca nos vimos en directo, solo a través de Zoom. Ah, mira. Las condiciones de los últimos años impusieron a todos restricciones bien conocidas. Y de esta manera entonces comenzó a desarrollarse esta investigación que nos lleva a este libro y a este título también tan impresionante. Y por lo mismo vamos directamente a este libro. Conozcamos un poco la figura de Federico Santamaría, a diferencia quizás de la figura de Agustín Edwards o como aquí de la familia Edwards, en realidad. Como aquí bien lo detalla el libro, de repente un poco más conocida su larga trayectoria en los medios de comunicación, pero en el caso de Federico Santamaría, ¿quién era? Sabemos que era filántropo, pero cuéntanos tú. Mira, Federico Santamaría, un personaje que nos llena a todos los sanzanos somos los que estudiamos la Santa María, nos llena de orgullo y nos llena de inquietudes, nos llena de admiración. Federico Santamaría nació en Valparaíso, empezó a trabajar en el puerto, se hizo empresario a poco andar, es totalmente autodidacta y empezó a especular en la bolsa porque fue derivando de negocios, de trabajo, y cuando la bolsa chilena le quedó chica se fue a Francia. ¿Ya? Y en Francia fue donde desarrolló su trabajo más productivo, llegando a tener varias veces toda el azúcar del mundo en su propiedad. Ah, mira. Es increíble imaginar lo que eso era, lo que es. No, claro, una cantidad. Estamos hablando del año 1900 aproximadamente, cuando ocurrieron estas cosas. Y él tenía dos cosas, un espíritu, un sentido del negocio, de la oportunidad para la especulación, pero también estudiaba todo lo que podía. Y por ejemplo, en Francia se producía azúcar de remolacha como se produjo en Chile. Y él, todas las temporadas, salía en su auto con su chofer, recogía muestras de los campos
Estamos hablando de un país que no tiene cercos como aquí en los campos, o sea, todo abierto. Uno se baja el camino y camina por el campo. Muestras de la remolacha las analizaba en su propia casa y sabía cómo venía la cosecha. Bueno, y ahí un hombre además dedicado también a sus labores y bueno, y ahí se genera también esta fortuna que bien da cuenta del libro y bueno, por lo mismo conversamos de este libro, Cómo defraudar impunemente y a plena vista 27.000 millones de dólares. La familia Edwards sigue el mito de la pérdida de la fabulosa herencia de Federico Santamaría. Tú nos dabas cuenta un poco de la biografía de este personaje, de Federico Santamaría, y nos decías lo abundante y lo caudalada que era esa fortuna. ¿Qué fue lo que termina ocurriendo y qué es parte de esta investigación? ¿Cómo es que el dinero de Federico Santamaría termina en manos de la familia Edwards? Sí, mira, Federico Santamaría era un hombre muy inteligente, eso sin lugar a dudas. Entonces él comprendió, estando en Francia y conviviendo con el mundo europeo, mucho más desarrollado que el Chile que había dejado acá, ¿sí? Comprendió que la única alternativa para los pobres era la educación, era armarlos con herramientas modernas. Él había vivido las consecuencias recientes de la revolución industrial y lo entendió muy bien. Entonces, no teniendo descendientes para seguir en su negocio, decidió legar toda su fortuna para construir una institución que permitiera a los desvalidos meritorios de Chile, es decir, a los pobres, de alcanzar el más alto saber humano. Y para eso estudió también dónde estaban las mejores escuelas, los mejores métodos. ¿Ya? Y estableció en su testamento que se hiciera de acuerdo con los métodos alemanes. Entonces él fue muy prolijo y muy detallista. Cuando tenía eso ya más o menos definido, ¿sí? Empezó a buscar a quién podía encargarle que concretara en Chile esta misión. ¿Y quién fue ese hombre? Fue Agustín Edwards McClure. Agustín Edwards McClure. Que en ese momento vivía en Londres y era embajador de Chile en Londres. Él no tenía idea de quién era, pero viajó a Londres, lo conoció, se interesó, obtuvo información, conversaron en varias oportunidades antes de 1920 y llegaron a un acuerdo para que él fuera el principal encargado. ¿Y qué ocurre después con ese testamento? Porque revisando además las páginas de este libro, Cómo defraudar impunemente y a plena vista 27.000 millones de dólares, se da cuenta de que este testamento que tenía estos fines educacionales, pedagógicos, de dejar un legado en ese sentido por parte de Federico Santamaría, no se habría respetado. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Mira, hay un periodo inicial en el que Agustín Edwards cumple de manera bastante fiel los encargos de Federico Santamaría. Ya. Primero, constituye las sociedades, Fundación de Beneficencia Federico Santamaría. Construye la universidad, contrata a un importante arquitecto de la época. Lo manda primero a estudiar o a conocer las universidades europeas. Compra el terreno, que era antiguamente un fuerte de la Armada, el fuerte Papudo, perfecto, que está en el Cerro Los Placeres. Sí. Y le presenta un proyecto para que él lo desarrolle arquitectónicamente y lo construya. La mayoría de los chilenos hoy día lo conocen, sea por fotos o porque han pasado por ahí, en fin, es bien conocido. Sí, pues una infraestructura maravillosa. Nosotros, los estudiantes, lo conocimos así, al dedillo, digamos. Sí. Un tremendo monumento a la arquitectura. Sí, bueno, es maravilloso, una joya. ¿Y eso se respetó entonces por parte de Agustín Edwards McClure? ¿Y qué pasa después? ¿Por qué después dice que no se respeta este testamento? Claro, si uno analiza la historia de la dinastía Edwards, se da cuenta que desde el primero nacido en Chile, don Agustín Edwards Osandón, hubo un interés por construir fortuna muy grande. Ya. Y después de Agustín Edwards Osandón, empezó a decaer la fortuna.
O sea, de la familia de la Edwards. familia. Y Agustín Edwards McClure sabía muy bien eso, porque dentro de la dinastía la instrucción de acrecentar la fortuna era un elemento clave. Bueno, y se le presenta esta oportunidad que le cae del cielo. Y de repente mirando números aquí, números allá, viendo que con los puros intereses de la fortuna había construido o estaba pagando la construcción de todo este edificio maravilloso, Mira. se dio cuenta, esto lo invento yo, se dio cuenta, Ya. ¿Cómo lo invento yo, perdón? porque no sé que lo haya dicho, digamos. Ya, Yo me o lo sea, imagino, tú te imaginas, ya. me lo imagino perfectamente mirando las cuentas y dice, a ver, con los intereses estamos pagando todo. Cuando dejemos de construir con los intereses, seguimos pagando profesores, todo. Míralo. Sí. Lo que se contaba en la universidad cuando yo llegué es que a los primeros profesores les pagaban en monedas de oro. Mira. Cosa que no tengo idea si fue cierto, yo nací mucho después. Era parte del mito, parte del, Sí, del rumor. de existía. las cosas que se comunicaban. Claro. Y entonces debe haber dicho, bueno, este capital no se necesita, que sea de la universidad. Bueno, y de ahí tiene que haber empezado a lucubrar cómo esconder que se pudiera desaparecer ese dinero. Y ahí esto está interesante y ahí es donde comienza también todo el tema que está relacionado con esta investigación, de este libro. Exactamente. Cómo defraudar entonces, como consigna el título, 27.000 millones de dólares, que habría sido parte entonces de la fortuna de Federico Santamaría, por parte entonces, en este caso, de la familia Edwards. Particularmente ahí tú nos hablas de la figura de Agustín Edwards McClure. Sí. ¿Cuál habría sido, según esta investigación, el método que se utilizó? Acá se habla, de hecho, de que se blanquearon algunas acciones. ¿De qué forma llegamos al punto que tú nos mencionabas recién? El mito, o sea, el objetivo principal y la manera principal de cómo hacer esto fue crear un mito. Ya, ¿y cuál era ese mito? El mito era, y es, porque nadie es primera vez que se discute esto, mito es sembrar entre todos los participantes de que la fortuna se estaba acabando por inflación, por malas inversiones y por gastos generales de una institución que tenía cosas maravillosas, como un aula magna, donde tiene la mejor cámara de sonido de Sudamérica, no es menor, donde nosotros los estudiantes, yo alcancé a vivir en que el segundo año, con mis buenas notas, me vistieron desde aquí hasta los pies, todo, para hacer gimnasia, para salir de la universidad, para ir a clase, todo, me lavaban toda la ropa, cama, comida, completa, a todos. Era difícil imaginarse cuánto costaba todo eso. Nosotros no sabíamos, ni estaba en el espíritu de los estudiantes, ni teníamos ningún acceso a información. Muy importante. Alguno de los elementos del mito era ocultar lo más posible y decir unas pocas cosas. Perfecto. Pero el autor cuenta... Boris Rothman. Boris, claro, mi querido amigo Boris. Él entró en el año 1942 y fue un desvalido meritorio que accedió a beca, igual como yo. Y observó que, por ejemplo, el rector de la universidad dedicaba 1 hora al día, él mismo, a avisar los gastos. Por ejemplo, reposición de un lápiz que se le había terminado a un alumno. Tenía que llegar con su lápiz chiquitito y un vale para cambiarlo por un lápiz nuevo. Perfecto. Si no, no. Y lo que se contaba de eso es que hay que ahorrar, pero hasta el último centavo. Y eso ocurría en un castillo de las proporciones que conocemos. Claro. Entonces, por lo mismo, ahí tú nos cuentas parte de lo que tiene que ver con este mito, que el mito básicamente decía, bueno, distinto escenario, la inflación se fue acabando esta fortuna. Así es. Pero lo que sostiene el libro en esta investigación es que habría un mecanismo involucrado para ir blanqueando esa situación. ¿Cuál habría sido el mecanismo en lo concreto? Sí, lo que pasa es que las inversiones o la mayor cantidad de la herencia se manejó en inversiones mobiliarias, en acciones. Perfecto. Y se supone, porque no se ha encontrado información específica, de que se blanqueó cantidades importantes haciendo compras y ventas. Mira, como las cascadas aquí en Chile pasó hace poco. Sí, sí. ¿Pero a través de negocios inmobiliarios?
No, ¿No? de acciones. Directamente acciones, claro, perfecto. O sea, en que Agustín Edwards muy probablemente le vendía acciones de la Universidad de Santa María a bajo precio a alguna de sus empresas de Agustín Edwards, y después Agustín Edwards entonces se las volvía a vender a la Universidad de Santa María caras. Esa es una manera de hacerlo. No nos consta, el libro no lo dice. ya, Pero se refiere a que hay muy probablemente blanqueos de algunos capitales. Perfecto. ¿Qué documentación se utilizó además también en esta investigación? Mira, esto es clave. La mayor parte de la información está en el archivo de la universidad. Directamente en los archivos de la universidad. En el archivo de la universidad están las memorias de toda la actividad de cada año de la fundación, desde el año 31 hasta el año 56. Después no hay nada. Y ahí todo eso... Curiosamente... ¿Qué pasa? ¿Se pierde o no se deja registrar? No hay nada, no se sabe. ¿Ya? Pero sí coincide con que Agustín Edward Eastman, ¿Sí? que falleció hace 2 años, ¿Sí? asumió la dirección de la universidad. Entonces ahí se produce un punto de quiebre, porque hay acción concreta por ocultar, a lo menos, la información. Para dejarlo claro, Agustín Edwards Eastman, hijo de Agustín Edwards nieto de Agustín Edwards McClure. McClure, sí. Agustín Edwards Bach, que estuvo entre medio. Sí, él es el hijo. Tuvo un tiempo en que no hubo grandes cambios al funcionamiento de la universidad, ni nada. A él no hay nada como muy relevante. Su historia está escrita en un sentido un poco distinto, de que él fue el que le metió ingeniería empresarial al clan desde una posición de multiempresario a de holding, el primer holding en Chile reconocido por los y bueno, hombre clave por lo mismo en el desarrollo además del diario Mercurio, una tradición familiar que además venía manteniendo la familia Edwards desde un tiempo. Aquí estamos viendo imágenes además de Agustín Edwards Eastman. Tú dices entonces él comienza a hacerse cargo en el año 1956. 56. Perfecto. Y ahí entonces estos registros no hay más. No hay más en la universidad. Pero junto con eso, el año 51, donde estaba todavía Agustín Edwards Bach a cargo de, la universidad empieza, sobre la base de esta forma de informar que la fortuna se estaba acabando, empieza a pedir ayuda al Estado. Y la universidad empieza a recibir plata del Estado por diferentes medios desde 1951. Y empieza a aumentar hasta hasta 1967. Perfecto. Y en 1967, entonces aquí ya empiezan a ocurrir cosas de mayor importancia. ¿Cómo cuáles? El año 1967 los estudiantes, yo era estudiante. Sí, en ese momento. Nos tomamos la universidad. ¿Ya? Echamos para afuera al rector físicamente, digamos, se fue. Sí. Estaba fuera de la universidad exactamente, pero no volvió a entrar. Y quisimos obtener mayor autonomía, quisimos obtener mejor preparación como profesionales. Nosotros no teníamos formación económica ninguna, digamos, solo técnica. Entonces, por eso ni siquiera teníamos interés, ni teníamos acceso a información contable, ni ninguna de estas cosas, no teníamos idea. Y democratización de la universidad eran los principales objetivos. Y eso nos tomó 6 meses de huelga. La más larga de la historia universitaria. ¿Y eso impacta de alguna manera también en la fortuna que estamos hablando, en estos 27.000 millones de dólares? La fortuna, hasta ese momento, la fortuna pertenecía y estaba en la universidad según todos, pero era mínima. Claro, porque estaba el mito de que estaba acabando. El mito de que se estaba acabando, señor Estado, deme... Bueno, y la subvención del Estado el año 1967 ya era de 80%. Claro. El número que le doy no es exacto, pero ya estábamos, pero muy mayoritariamente con dinero del Estado. Entonces, el año 68, después de terminar la huelga, se produce la entrega. ¿La entrega en qué consistió? En algunas actas. Bueno, el edificio completo con todas sus cosas. Nosotros como estudiantes lo cuidamos completo. Yo fui jardinero. Perfecto. O sea, se cargaban regamos todos los jardines, cuidamos todo. Y su archivo.
Claro, y el archivo se mantuvo, entonces el archivo que venía hasta ese momento, ese registro. Hasta que lo que había ahí, digamos. Yo quiero preguntarte, bueno, hay un capítulo de este libro que estamos revisando, conversando, cómo defraudar impunemente y a plena vista 27.000 millones de dólares, la familia Edwards y el mito de la pérdida de la fabulosa herencia de Federico Santamaría. Como te decía recién, hay un capítulo que contiene justamente este libro que se llama Análisis de un paradigma para disfrazar fraudes. ¿Cuál sería ese paradigma? El que la gente no se dé cuenta. Es el mito. Perfecto. Que las personas no se den cuenta y nadie se dé cuenta. Porque, mira, la fundación debería haber entregado cierta información en ese tiempo al Ministerio de Justicia. ¿Ya? Y el Ministerio de Justicia debería haber analizado toda esa información. Y debería haber detectado que el mito no era cierto. Claro. Ahora, el mito, por supuesto, nadie hablaba del mito. No, lógico. Todo esto era, el mito es algo invisible que está en nuestras mentes, que está en las mentes de todos o de muchos. Sí. Y nadie se dio cuenta. Pero para entenderlo bien y un poco aludiendo también al título de este libro, ¿a qué conclusiones llega? ¿Qué es lo que pasó realmente o habría pasado, siguiendo además también la investigación y los documentos que ustedes tienen con la fortuna de Federico Santamaría? Sí. Y si es que finalmente se podría decir que la familia Edwards se apropió de esta fortuna. ¿Es así o no? ¿Llegan a esa conclusión? Mira, la intención del investigador, de Boris, es, digo es porque él ya no está, pero la intención está, sí, la mantenemos, es no atacar en absoluto a la familia Edwards. Porque no tiene mucho sentido para el objetivo final, que te lo voy a dar, atacarlos a ellos, y eso no es el problema. El problema es que esta fortuna no puede haber desaparecido, porque los antecedentes muestran que la fortuna no solo no se achicó, sino que creció. Y creció de manera importante y está registrada en las memorias hasta el año 56. Y por lo mismo, bueno, ustedes al final del libro también hacen una cronología de los hechos y se busca un objetivo. De hecho, se hace una especie como de advertencia de parte del autor hacia la familia Edwards. ¿Cuál vendría siendo, siguiendo además esa lógica cronológica? Claro. Cronológica. Cronológica. Bueno, se cuenta cómo fueron pasando las cosas, ¿cierto? Y al final de esa cronología se dice 2000 preguntas de evolución de la fortuna por la familia Agustín Edwards. Pero al principio se le escribe una carta. El libro parte escribiendo una carta de Boris Rothman a la familia Edwards, invitándolos a devolver ese dinero. Pero es que eso está en la cronología, que dice además, de hecho, familia Edwards anuncia la restitución de esta fortuna de Federico Santamaría. Claro, porque ese sería el cumplimiento del objetivo de Boris, de su autor. Perfecto, ese es el objetivo de él. El objetivo no es, podría haberse escrito, no sé qué representante de la familia Edwards entra a una cárcel. No, no es eso. Okay. El objetivo es recuperar lo que Federico Santamaría dejó a la universidad, recuperarlo para la universidad. Tengo una pregunta. ¿Hubo respuesta de esa carta de Boris Rothman de parte de alguien de la familia Edwards? ¿Hay voluntad para hacer esa restitución o ese anuncio? Sí. Esa carta está en el libro. ¿Ya? Es inédita antes del libro. Quien lea el libro va a ver la carta. Perfecto. Si los actuales miembros de la familia no la leen, bueno, la carta no tiene respuesta. Si la leen y no dicen nada, no tiene respuesta. Claro. Pero nuestra misión como miembros de la comunidad de la Universidad de Santa María es, para mí, y debería ser para todos, buscar la forma de levantar una presión, primero para que lean el libro, segundo para que tomen conciencia y tercero para que te hagan un acto de, no sé cómo llamarlo, un acto de benevolencia y devuelvan ese dinero. Bueno, y además que tenía estos fines tan nobles como son el educar, el expandir la educación y el conocimiento, sobre todo los chilenos que muchas veces se han visto privados de ese acceso, pese a que se trata de un derecho. Por supuesto. Conocemos la historia de Chile, y la historia de Chile es de un país que fue muy subdesarrollado por años, teniendo riquezas, pero siendo
haber explotado el país, pero también explotado a sus trabajadores. Mira, mi abuelo fue obrero del salitre. Y mis dos tíos, que nacieron antes que mi padre, que fue el mayor que conservó la vida, murieron por las malas condiciones. Yo obviamente no los conocí. Un Chile además en esa época muy difícil, muy sacrificado. Muy difícil. Quiero compartir contigo una parte del libro, una imagen. Es parte de esta cronología que recién mencionábamos, la tenemos ahí en pantalla, señor director, ahí está. Y es parte entonces ahí de esa cronología y señala 2021, publicación de los resultados de la presente investigación, 2020, y se plantea la pregunta, la familia Edwards anuncia la restitución de los 27.000 millones de dólares a los chilenos. Eso sería entonces la intención, ¿cierto? Lo que me decías tú y sobre todo además de parte del autor. ¿Qué era lo que buscaba entonces como objetivo? ¿Era ese el objetivo final al hacer esta investigación y escribir un libro como este? Exactamente. Y una cosa que yo creo que llevamos muy adentro, los sanzanos, es que nosotros haríamos como un homenaje inmenso a Federico Santamaría. Porque Federico, fíjate, con los intereses de su fortuna, lo que podemos ver que está hecho, y podemos ver entre los profesionales que Chile tiene, la excelencia que ha marcado la Universidad de Santa María a lo largo de su historia. Todo eso es obra iniciada por Federico Santamaría. Totalmente. En una buena parte ejecutada por Agustín Evans McClure. Los demás lo continuaron. Patricio, hemos estado hablando entonces de este libro, Cómo defraudar impunemente y a plena vista 27.000 millones de dólares, la familia Edwards y el mito de la pérdida de la fabulosa herencia de Federico Santamaría por Boris Rothman, que como tú bien nos contabas, bueno, ya no nos acompaña desde hace pocos días, pero que dejó esta parte también de su legado, ¿cierto? Es su legado, sin duda. Sí, completamente. Por lo mismo, ¿dónde podemos encontrar este libro si es que hay alguien que está viendo este programa y que está interesado en, conocer esta investigación? Sí, este libro lo editó Seibo Editores. Perfecto. Y está a la venta en internet. Perfecto. Yo lo vi, no me he dedicado a buscar toda la internet que lo venden, pero Busca Libre lo tiene, y no quiero hacer propaganda, pero lo tiene a 11.000 pesos. Pero bueno, y para... Claro, más despacho. Precio accesible. Claro, un precio perfectamente accesible. Perfecto. Bueno, Patricio Albornoz, agente literario, en este caso de Boris Rothman, queremos agradecerte por esta conversación muy interesante, además también lo que aborda esta investigación. Así que gracias por esta conversación aquí en Cadena Nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para nosotros es vital, tú lo puedes comprender por lo que hemos conversado, que esto lo conozca, ojalá todos los chilenos estudien, porque es un libro que uno lo lee una vez, le dan ganas de cómo era esto, tiene muchos detalles. Para volver a revisarlo. Detalles importantes. Y un último datito así, mira. Rápidamente. Boris fue bioquímico, microbiológico, pero su hobby era la economía. Mira. Entonces él mismo me dijo y me convenció, todo el cálculo es garantizado. Mira, vamos a quedarnos con esa frase entonces. Te agradecemos además, Patricio, por esta conversación. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa comercial aquí en Cadena Nacional. Regresamos con más conversación a la vuelta de este corte. Shake it, sticker, it's toxic, get it out of my